Shalom Aleichem, bienvenidos. Queríamos recibirlos hoy en este primer clase de la semana con este Nigún del Rav Ginsburg que cantamos todos los viernes a la noche, recibiendo a los ángeles que vienen a cuidarnos y acompañarnos en el Shabbat y despedir a los ángeles que nos cuidan durante la semana. Y un poco ustedes son los ángeles que nos cuidan durante la semana, que podamos también disfrutar de todas estas cosas de la Torá al mismo nivel que las disfrutamos en Shabbat, en la medida que podemos, en esta época de que todavía estamos saliendo del exilio y ya entrando en la redención. Como ustedes han visto, no es un espejismo. Hoy la clase la voy a dar yo y como tenemos poquito tiempo, vamos a empezar. Primero vamos a ponerse de acá, porque la acá Satzim Nimavet, grande es la acá que trae la redención. Y vamos a pedir Refuah Shlema para Hannah Miriam Bat Lili Rivka y para todos los que necesitan refuá en el pueblo de Israel. Y no hay nada mejor que ocuparnos de las cosas que a Kadosh Baruj Hu le gusta y sobre todo la Torah. El curso que estamos dando sobre las letras hebreas se basa en las enseñanzas del Rav Ginsburg, en especial en el libro de las letras hebreas que estamos traduciendo y que Bezrat Hashem esperemos que pronto esté ya a disposición. Todavía falta bastante por traducir, pero con la ayuda de todos ustedes vamos a acelerarlo. En general, las clases que da Hannah Miriam sobre este libro se refieren especialmente a cada una de las letras. Y yo no voy a hablar de una letra en especial hoy, voy a hablar de los aspectos a que se refiere el estudio en que se basa este libro, y es que las letras hebreas son, por un lado,
una expresión de Akadosh Baruj Hu. Bienvenidos a todos, bienvenidos. Todavía no me trajeron el Lejaim, pero hago Lejaim. Viviana también está en el periodo post-recuperatorio, así que tengas refuah shlema, que termine todo bien y que puedas seguir con mucha salud. Entonces decíamos que las 22 letras son 22 fuerzas creativas. Cada vez que Akadosh Baruj Hu habla, en la Torah dice Vayomer Hashem, Vaidaber Hashem, el Moshe Lemor, y habló a Dios, a Moshe, y dijo, y especialmente todas las aserciones que dijo en los 6 primeros de la creación, son una forma en que él habló, se utilizó estos canales, que en este mundo que nosotros vivimos son fuerzas, son señales, y en la inmensidad, en la esencia infinita de Akadosh Baruj Hu, son fuerzas, son canales que están muy por encima de nuestro entendimiento, pero que a través de que nosotros profundizamos en cada uno de esos aspectos, podemos utilizarlos también para crear cosas buenas a través de nuestra palabra. Entonces, por un lado, la luz llena las letras, eso le da vitalidad, esa luz se tiene que transformar en una vitalidad, en darle vida a las cosas, y a través de esa vitalidad le da una fuerza para realizar cierta acción. Entonces, por eso hay 3 características principales de las letras que tienen, por un lado, nombre, por un lado tienen forma, nombre y número. La forma de la letra tiene que ver con las características que tiene en su interior. El nombre es por un lado, como todas las cosas, es una parte más exterior, y el número tiene que ver un poco con lo que nosotros hablamos de número dentro de la Sefirot. Entonces, para identificar cada letra, la cédula, el número, el documento de identidad, entonces es la forma de la letra, el nombre de la letra y el número que tiene cada una de esas letras. Por eso son expresiones externas. Esas expresiones externas se identifican en cada mundo y en cada aspecto de forma diferente. No es la misma la forma que nosotros vemos aquí en este mundo de las formas que tienen en los mundos superiores. Así como las Sefirot de Atzilut, nosotros no las podemos ver aquí, simplemente con su efecto. La forma, el nombre y el número de las letras que nosotros conocemos es simplemente como cuando estudiamos en el Ain Bet, lo que es la Matzeivá. Matzeivá, que es una construcción, una piedra, un monumento que señala algo que está en otro lado y que no tiene nada que ver con esa piedra, sino que esa piedra es nada más que una señal. Por eso también, como ustedes ven aquí, la letra es llamada Ot. Ot significa
también una señal, un signo, un símbolo. También cuando hablamos en la entrega de la Torá, que Akadosh Baruj Hu hizo Otot, dio señales de las maravillas que él podía hacer. Entonces, como decíamos, cada uno de estos aspectos va cambiando de acuerdo a cómo sea, de acuerdo al nivel en que se va revelando, el nivel en que se exprese. Entonces, es distinta la forma cuando nosotros la vemos en el mundo, en cada mundo. También es distinta la forma de cada letra cuando la vemos en cada alma. En cada alma dentro de nosotros tiene significados diferentes y ejerce funciones diferentes. Y también es diferente su revelación divina, lo que está revelando esa letra de acuerdo a esa forma. Y así, cada uno de estos tres aspectos que vemos aquí, el nombre, el número y la forma, se expresa en forma diferente y tiene distintas capacidades de acuerdo al mundo en que se encuentra, de acuerdo al alma y de acuerdo a si es Akadosh Baruj Hu que está haciendo funcionar eso. Para comprender un poco la diferencia entre mundo, alma y divinidad, mundos, almas y divinidad es la terminología del Baal Shem Tov, la terminología del Hasidut, donde mundos se refiere a la dimensión física, a la dimensión humana, el cuerpo, el ser humano aquí en este mundo físico, mientras que las almas se refiere a algo espiritual, pero que está determinado, individual, y la divinidad se refiere en general a lo que es la dimensión divina, más allá del alma individual de cada ser humano. Entonces tenemos mundo, alma y divinidad, de acuerdo con el Baal Shem Tov, que es la terminología que usamos nosotros. Los cabalistas usan también la terminología del Arizal, que también nosotros conocemos bastante, que es recipientes, chispas y luces. En general, cuando nosotros hablamos de las sefirot, hablamos que son recipientes y luces en su interior. Entonces la luz que hay en el interior de las sefirot es la luz infinita que se inviste dentro de cada uno de los elementos de la realidad, empezando en los mundos superiores dentro de las sefirot y se va invistiendo en cada uno de los mundos. Los recipientes son aquellos instrumentos, aquellos contenedores que de alguna manera hacen que esa luz pueda revelarse en los mundos inferiores, ocultándola. Por un lado la ocultan y por otro lado la revelan, como estudiamos en el Ain Bet y en el Arizal. Y por otro lado, en un sentido intermedio están las chispas. Entonces, estos tres conceptos son paralelos a estos tres conceptos que vemos aquí, que son los mundos, almas y divinidad. Entonces las chispas son como esas fracciones de luz que están delimitadas por los recipientes y que nosotros llamamos en terminología del Hasidut, o sea, en la terminología
de las almas, del nefesh, para que nosotros lo podamos sentir dentro nuestro, es el alma. Entonces, lo que nosotros llamamos en el ser humano, el mundo, es la fisicalidad de la persona. El alma es esa fuerza interior, esa parte de Dios en lo alto que le da vida, que se expresa a través del cuerpo. Y la divinidad es la raíz de esa alma, la raíz que se extiende hacia este mundo para hacer su tarea. Entonces, eso podemos hacer un paralelo en el resto de toda la creación, diciendo que es también recipientes, chispas y luces. Entonces, cuando nosotros estudiamos las letras y tomamos en cuenta estas características, entonces podemos ver los distintos matices y podemos entender un poco mejor lo que son las letras. Entonces, las sefirot, cuando uno las dice en forma simple, dice Gesed, bondad, es la expresión de dar, el sentimiento que uno tiene de bondad. La parte derecha dice palabras para identificarlo, pero como vimos nosotros en todos nuestros estudios, para entender un poco más y para llegar a profundizar en lo que es una sefirá, tenemos que verla de distintos aspectos, en todos los mundos, en todos los en todas las partes del alma, cómo se expresa, qué componentes tiene, como hacemos en las otras clases. Y así lo mismo pasa con las letras. Hay un paralelo entre las letras y las sefirot. Entonces, así como las sefirot son esos puntos que se unen formando Partzufim, la unión, las líneas que unen esas letras, está identificada, perdón, las líneas que unen esas sefirot son 22, y entonces, si ustedes miran el árbol de la vida, van a ver que son 22 líneas que unen las sefirot. Entonces esas sefirot, al interactuar, al fluir, van intercambiando energías que van formando distintas letras. Entonces esas letras, a su vez, forman palabras, y las palabras forman las creaciones en todo el mundo. Entonces, entre las sefirot y las letras hay, además de ser componentes, estar compuestas de la misma forma, también hay una relación en la forma en que actúan. ¿Ok? Por eso acá vemos algo que utilizamos, que vemos en Line Bed, que tiene que ver con la Sefirot. Que es lo que vemos aquí como forma, nombre y número, que es Sapir, Sipur y Mispar. Y así como las Sefirot se pueden interpretar como Sapir, Sipur y Mispar, como ustedes estudian con nosotros, número es el número, la parte más externa de lo que es la letra, la parte más oculta, podríamos decir, la menos expresiva. Sipur es lo que nos está contando la letra, y Sapir es la expresión divina que está dando lugar, que nos está trayendo. Entonces, lo mismo que pasa con las Sefirot pasa con los números. En las letras. Entonces, en las letras en especial, estos tres componentes, así como en las Sefirot, Mispar era Malhut, Sipur era la conciencia, o sea, Zeir Anpin, y Sapir era el Keter. Así también en las letras vemos cómo el número de la letra tiene que ver con Malhut, el nombre tiene que ver
con Zeir Anpin, con la parte consciente, y la forma, que la forma sería lo más inexplicable, cuando uno ve la forma de una letra no puede a partir de eso entender, es el Keter, es la luz divina que se expresa directamente desde allí arriba, por eso es la más difícil de identificar. Muy bien. Entonces, por ahora queríamos dejar esto en claro para un poco para no entrar en el terreno de las explicaciones de Hannah Miriam de las letras específicas, sino para dar una explicación general de lo que es la forma en que estamos explicando los secretos de las letras, tal como nos enseñó el Rab. Cuando nosotros hablamos de luz, vitalidad y fuerza, nos estamos refiriendo también a estos tres niveles. Podemos compararlos con Keter, Zeir Anpin y Malhut. Podemos compararlo con la divinidad, las almas y los mundos. La luz es esa divinidad, la vitalidad sería esa luz investida dentro del cuerpo paralela al alma, y la fuerza sería lo que expresa el número, la acción que genera en este mundo. Entonces, estas tres cosas, la luz, la vitalidad y la fuerza, son fuerzas creativas, y esta denominación de luz, vitalidad y fuerza, Or, Hayut y Koach, es la forma en que Hasidut explica estos tres niveles de fuerza de la letra. Nuevamente, como hicimos recién el paralelo, Keter, Zeir Anpin y Malhut. Entonces, para entender esto un poco en nuestro mundo, vemos cómo la ciencia moderna comprende que todo lo que nosotros vemos en nuestra realidad no es más que energía concentrada. La energía y la materia física son dos formas de la misma creación. Ahora, nosotros podemos identificar la materia que está viva y la materia que no está viva. La materia que está viva la llamamos materia orgánica. Dentro de esa materia orgánica hay una vitalidad. Pero para que esa vitalidad se transforme en un ser viviente, y sobre todo un ser viviente en su máxima expresión, como es el ser humano, hace falta que se exprese, que se invista esa luz, esa conciencia divina, que es el tercer elemento. Entonces, por un lado está la fuerza, que es esa energía que nosotros la vemos como materia. Por otro lado está la vitalidad que nosotros vemos en las cosas vivas, ese poder de crecer, de expandirse, de reaccionar. Y por otro lado tenemos al ser humano como su máxima expresión, que es lo que nos da idea de una conciencia divina, que dentro de ese ser humano hay una luz que viene directamente desde lo alto. Entonces, de la misma manera, en el proceso de la creación, estas letras hebreas aparecen como tres elementos creativos diferentes. Por un lado, las letras son como ladrillos
que construyen toda la realidad que nosotros conocemos. Por otro lado, esas letras manifiestan la vitalidad que hay dentro del universo, esa vitalidad que se llama pulso, que está latiendo en cada ser creado. Y por otro lado, la conciencia expresa la conciencia de que hay una finalidad, hay un motivo, hay un creador, hay una intención que nos lleva a realizar las cosas, que esa es la forma más sutil de energía, pero la más elevada y la que da el verdadero objetivo de todas las anteriores. Entonces, a través de estas tres formas en que se expresan las letras, nosotros vemos cómo así es creado en todos los componentes de la realidad. Vamos a tomarnos 5 minutos de música para digerir un poquito todo esto y continuamos.
Entonces, por supuesto hay muchísimos aspectos que tenemos que ir completando. Otro de los aspectos que tenemos que ir completando es el hecho de la evolución que hay entre las letras, las palabras, y la luz que hay por encima de las letras y las palabras. Como ustedes ven, hay palabras que se repiten, conceptos que se repiten, pero que en cada uno de los esquemas tienen un significado diferente. Así, muchas veces hablamos de que dos piedras, como dice el Sefer Yetzirah, dos piedras construyen dos casas, tres piedras construyen 6 casas, 4 piedras construyen 24 casas. Cuando hacemos la combinatoria de las letras para formar grupos de A2, de A3, de A4, de A5, 5 piedras construyen 120 casas. Esto lo saben, ¿no? Saben cómo es la cuenta. Esas combinaciones que pueden surgir de cada una de las palabras. Como acá me dicen que no, vamos a dar un ejemplo. Por supuesto, de una letra solo puede surgir una palabra. El Sefer Yetzirah dice que de dos piedras, el Sefer Yetzirah a las letras las llama piedras y a las palabras las llama casas. Así como recién dijimos que las letras son los ladrillos que construyen la realidad, el Sefer Yetzirah dice que una letra es un ladrillo o una piedra, en el sentido de, como decimos, que la Matzeivá, que el monumento está compuesto de piedras unidas entre sí. Entonces, lo que forma es una casa, como Jacob Avinu dijo que esta piedra que he hecho aquí, esta Matzeivá, va a ser el templo de Akadosh Baruj Hu. Una piedra, cuando se le da significado y se combina con otras, forma una casa, un templo. Entonces, dos piedras forman dos casas. ¿Por qué? Porque si tengo A y B, las dos combinaciones que pueden haber es A y B o B y A. Si tengo 3 piedras, puedo hacer 6 casas. ¿Por qué? Porque tengo A, B y C, las 3 letras que puede, cualquier grupo de 3, no hace falta que sea Aleph, Bet, Gimel, cualquier grupo de 3 letras se pueden combinar formando 6 combinaciones. Tengo A, B, C, A, C, B, B, A, C, B, C, A y C, A, B, C, B, A. Es una combinación matemática, pero acá vemos la relación que hay entre la matemática y el lenguaje. En los otros idiomas no hay una relación matemática. Uno, cuando da vuelta a las letras de cualquier palabra en cualquier idioma, esas palabras no tienen por qué tener ninguna conexión entre sí. Pero nosotros vemos muchas veces cómo estas 6 combinaciones, que son de 3 letras, que las 3 letras son la raíz básica del idioma hebreo, estas raíces, aunque si cambiamos la combinación, cambiamos el orden de las letras, en cierto sentido cambia
el significado de la palabra, pero siempre hay una relación que une a todas esas 6 combinaciones. Hay una relación de significado, de una luz interior. Entonces, 3 dan 6. Y no voy acá es muy largo, pero pueden hacer el mismo ejercicio con 4 letras, que da 24 casas. Simplemente tienen que agarrar estas 6 combinaciones y agregarle una letra más. Entonces da 4 por 6, 24. Muy bien. Esta es la forma, la técnica básica de la combinatoria de las letras que se explica en el Sefer Yetzirah. Ahora, dice el Sefer Yetzirah que 7 piedras forman 720 casas, 6 piedras, 7 piedras forman 5040 casas. Dice el Sefer Yetzirah, y de aquí en adelante ve y calcula aquello que la boca no puede decir y el oído no puede oír. O sea, más de 5040 casas ya se producen significados que están más allá del entendimiento de la persona. Entonces, así como una piedra es una letra, una casa es una palabra o también una frase, y tiene que ver con que Jacob recostó su cabeza sobre las piedras y se unieron formando una sola piedra. Pero esa piedra ya no la llamó piedra, sino que la llamó Matseivá, o el templo de Dios, una casa. Abraham, por su lado, lo llamó montaña, y Isaac lo llamó un campo. Todo eso lo pueden ver en el Humash Bereshit. Ahora, recién con esto estamos hablando de las letras y las palabras. ¿Qué es la luz? La luz es eso que sobrevuela, como dice el Sefer Bereshit, Beruach Elokim Merajefet al Pnei Hamayim. Hay algo que sobrevuela, que rodea, que está por encima y más allá de lo que uno ve, que es el significado. Entonces el significado es algo que sobrevuela y que reside dentro de las palabras. Por eso se llama luz, y por eso la luz tiene 2 aspectos. Tiene la luz que está en el interior y está la luz que está en el exterior. Entonces también el significado, hay un significado revelado. Uno lee una palabra y ve cuál es el significado revelado, o una frase. Pero por otro lado hay significados ocultos, que es la luz que está por afuera. Ora Sobeb y ora Memalé. Entonces, el significado en general, cuando uno ve una sola letra, como decimos siempre, una sefirá, cuando está aislada, no está rectificada, no tiene un significado completo. Recién se rectifica cuando se interacciona con las demás sefirot, la interinclusión del Arizal. Con las letras pasa lo mismo. Cuando se combina con las demás letras, y sobre todo cuando se combinan las 22 letras para formar todo el libro de la Torá, está escrito que todo el libro de la Torá es un nombre entero, un nombre completo. Toda la Torá es el nombre de Akadosh Baruj Hu. Y a veces en nuestras clases de la vida nombramos a Borges, y Borges les gustaba mucho trabajar con todo esto, y escribió un libro que decía que, no sé si era él o, sí, pero esa idea que él tenía de lo que eran las palabras, que creo que él lo hizo, que alguien inventó una máquina en una computadora que
hacía todas las combinaciones posibles de todas las letras que podían existir, las infinitas combinaciones, y la puso a trabajar, y a medida que pasaban los años iban a llegar a esa palabra mágica o ese nombre infinito de Hashem que iba a hacer llegar al mundo a su final. Eso sería una deformación de lo que es la verdadera Kabbalah, que es que cuando nosotros estudiamos el significado verdadero de todo lo que está incluido dentro de la Kabbalah, tratamos justamente de revelar todo lo que Dios nos quiere decir, pero en definitiva sabemos que nosotros no podemos tener conocimiento de todo eso, y Akadosh Baruj Hu va a traer al Mashiach, y él es el que nos va a revelar. Entonces, el significado esencial de cada palabra específica de la palabra es como que brilla, que nos inspira a nosotros a tener determinada, se comunica con nuestra alma, con nuestro inconsciente, para despertar dentro de nosotros todo lo que implica una palabra, porque cuando nosotros leemos una palabra y entendemos el significado, nos impulsa a hacer algo, ya sea nos crea un sentimiento o una acción, o lo pensamos de determinada manera, porque esas letras nos inspiran, y así como nos inspira a nosotros, inspira a cada uno de sus componentes. Una palabra o una frase que tiene un significado le da a cada una de las letras que componen esa palabra, lo inspira y le da una nueva fuerza divina. No es la misma, o sea, cuando uno construye una casa con ladrillos, cada ladrillo queda como es. Uno después desarma la casa y cada ladrillo vuelve a estar como era antes, a lo mejor un poco más viejo, pero no deja de ser el mismo ladrillo que era antes. En cambio, cuando uno ve la casa entera, cada uno de esos ladrillos tienen un significado diferente, si está puesto en mi casa, si está puesto en el Beit HaMikdash. O sea que la forma y el significado que tiene esa casa le inviste esas piedras, esos ladrillos, de un significado que antes no tenía. Entonces, cuando uno ve la letra Aleph dentro de la palabra Echad, o ve la letra Yud dentro del nombre de Dios, Yud Kei Vav Kei, tiene un significado y una luz, una inspiración diferente, nos inspira algo diferente que cuando la vemos aislada o cuando la vemos en alguna otra palabra. Entonces acá vemos también cómo las almas de las personas, para comprenderlo, el alma de una persona, si nosotros la podemos comparar con una letra, cada uno de nosotros tenemos entonces nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestra conciencia divina, los tres componentes de las letras. Y no somos iguales cuando estamos solos, cuando no pertenecemos a una comunidad, que cuando pertenecemos a una comunidad, cada uno cobra un significado diferente, expresa a otros cosas diferentes que si estuviera aislado o que si estuviera en otro lugar. Entonces, si yo formo parte, por ejemplo, de la hinchada de River, para estar ahí en el medio de la hinchada de River, yo mismo tengo que tener determinadas características. Pero el hecho mismo de estar ahí adentro me inviste a mí de nuevas características que yo antes no tenía en forma aislada. Y una persona que me ve allí, dentro de la hinchada de River, mirando un partido y gritando y tratando de que gane
mi equipo, me ve diferente, y tiene motivos para verme diferente, que si me ve en un Beit Knesset haciendo tefilá, junto con un minyan, ¿no es cierto? Por más que yo sea el mismo y tenga la misma kipá y los mismos anteojos, la misma barba, la misma ropa, lo mismo pasa con las letras. Que la letra no es que cada una de esas letras en forma aislada permanece igual cuando está dentro de la palabra, sino que dentro de cada una de las palabras, cada letra, por un lado, aporta su significado especial, pero por otro lado también recibe del resto de las letras, y por el hecho de formar esa palabra, recibe ella misma una energía y una fuerza especial y un significado especial. Por eso está escrito que si una persona, si se quiere distribuir, por ejemplo, se quieren cargar 100 kilos entre dos personas, no es lo mismo que cada una cargue 50 kilos que entre las dos carguen 100. Esos 100 kilos, depende de cómo estén distribuidos, se pueden cargar en forma diferente. Ese es un ejemplo simple. Además del otro ejemplo que acabamos de dar. Con el significado de las palabras es lo mismo. Cuando nosotros decimos esa palabra, creamos una cierta cosa que es diferente de si estuviéramos diciendo cada una de las letras por separado. Y así Akadosh Baruj Hu creó todas las cosas a través de estas combinatorias, y esa combinatoria le sirvió para que pueda investir dentro de cada una de esas combinaciones diferentes cosas. Y eso es lo que identificó Adam Arishon cuando él veía cada una de las cosas y le daba su nombre. ¿Qué es lo que hacía entonces? Él extraía de su esencia, de su propia esencia, porque ¿cómo es que le daba el nombre? Se conectaba, así como se conectaba con su esposa, también se conectaba con el Da'at, hacía una conexión íntima de la esencia de eso que estaba haciendo con su propia esencia. Entonces esa interacción a él le decía cuál era el nombre. O sea, le decía cuáles eran las letras que Akadosh Baruj Hu estaba diciendo en ese momento para que esa cosa exista. Entonces a través de eso se cumple el versículo que dice Akadosh Baruj Hu en la Torá: Ani amarti Elokim atem. Yo dije que ustedes son como Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros conectamos nuestra esencia con las cosas que nos rodean, podemos evaluarlas y podemos conocerlas y darles vitalidad, darles significado y crear cosas nuevas a su vez. Ese es el poder tremendo de la palabra. Entonces, este estudio de las letras que estamos haciendo aquí es la primera etapa. Este libro de las letras es la primera etapa de todo un proceso muy largo que tiene que ver con el pasaje del estudio de las letras, el pasaje de las palabras. Estudiar las palabras del idioma hebreo comprende estudiar el hebreo propiamente dicho, y estudiar la Torá, y estudiar los conceptos y todas las cosas que estudiamos en general, y todo eso hace que se revele la luz divina sobre nosotros. Nos despedimos. Esperemos que hayamos suplantado a Hannah Miriam, por lo menos en algún porcentaje pequeño. Yo sé que la capacidad didáctica que tiene Hannah Miriam para explicar cosas muy difíciles, yo no la puedo paralelar, pero espero que la haya compensado con alguna otra cualidad que Akadosh Baruj Hu me dio. Y por supuesto,
con la bondad de todos ustedes por estar aquí escuchándonos. Nos vemos en unos minutos en la clase de Larizal y por supuesto en todas las demás clases. Nuevamente, refuerzo Shlema para todos y bendiciones desde la tierra de Israel.